Cuando queremos estimar la prevalencia de infección o de enfermedad en una población, tenemos que tener en cuenta cuál es el método de muestreo que vamos a utilizar y el tamaño de muestra necesario. Nuestra muestra, en este caso, tiene que ser homogénea con la población y los individuos que la forman han debido ser seleccionados de forma aleatoria. De esta forma conseguiremos una muestra representativa. Por lo tanto, en nuestro caso, solamente serán válidos los métodos probabilísticos o aleatorios, entre los que destacan el muestreo simple, aleatorio puro y el muestreo sistemático, aunque existen variantes para mejorar la homogeneidad o la eficiencia del muestreo, como son el muestreo estratificado, el muestreo de conglomerados o clústeres y el muestreo multitápico. En el muestreo aleatorio simple necesitamos un método para identificar las unidades de la población, por ejemplo, crotales o chips subcutáneos. Una vez identificados los animales, procederemos a sortear con números aleatorios y seleccionar los individuos que hayan sido sorteados. En el caso de que no sea posible la identificación de los animales, pero sea posible ponerlos de forma ordenada, como por ejemplo puede ser en el caso que nos ocupa, que están ocupando celdas individuales, sería posible seleccionar de cada jaula un animal de un cierto número de animales definido por el tamaño de la muestra necesario y el tamaño de la población. Es lo que conocemos como intervalo de muestreo. Por lo tanto, también una opción es durante la transferencia de animales de una instalación a otra, podemos ir contando un número de animales en función de cuánto es el intervalo de muestreo, sorteamos un número para saber cuál es el primero que debemos muestrear y a partir de ese momento cada 3 animales sortearíamos uno o cada 4. 2, 3 y seleccionaremos el animal. 1, 2, 3, seleccionamos el animal. 1, 2, 3, seleccionaríamos el animal. Y lo mismo 1, 2 y 3, seleccionaríamos el tercer animal. En este caso, en nuestra población de 12 teníamos que coger 4 animales, por lo tanto, teníamos que coger cada 3 animales 1 y al sortear un número entre el 1, 2 y 3 hemos obtenido el número 3 y a partir de ese número es cuando hemos empezado a muestrear. Variantes del muestreo probabilístico para mejorar la homogeneidad es el muestreo estratificado. A diferencia del muestreo por cuotas, el reparto de la muestra se hace proporcional al tamaño de los estratos en la población. Es decir, de los 4 animales que tenemos que seleccionar, deberemos seleccionar 1 de capa oscura y 3 de capa clara. Y lo haremos mediante el muestreo sistemático o el muestreo aleatorio según las características de los individuos. A veces los individuos se presentan agrupados en clústeres o conglomerados y en lugar de poder identificar los animales de forma individual, podemos identificar dichos clústeres, como pues el caso de las camadas o de las boxes de animales. Lo que haremos en este caso será sortear y seleccionar de forma aleatoria o sistemática un número determinado de clústeres hasta completar nuestra muestra. Este método solamente es válido cuando trabajamos con clústeres uniformes y de tamaño pequeño, si no, el tamaño de muestra se incrementa notablemente. La última alternativa es un muestreo multitápico donde dentro de una comarca seleccionaremos al azar determinadas granjas, dentro de cada granja seleccionaremos al azar determinadas naves y dentro de cada nave seleccionaremos al azar determinadas cuadras y a su vez seleccionaremos dentro de cada una de ellas un número determinado de animales hasta completar nuestra muestra. En cuanto al tamaño de muestra para estimar una proporción, recordemos que la prevalencia es la proporción de infectados o enfermos en la población, utilizaremos una adaptación de la fórmula para estimar el tamaño de la media, donde la desviación estándar es estudiada por un valor relacionado con la proporción esperada, es decir, la prevalencia esperada de la enfermedad en la población. El valor 3,8416 corresponde al valor de z al cuadrado para un 95% de nivel de confianza. Cuando la prevalencia sea desconocida usaremos un valor de 0,5, es decir, el 50%. Esto es debido a que si vemos en el eje horizontal cómo se distribuyen los valores de la prevalencia entre 0 y 1, es decir, entre el 0 y el 100%, y en el eje vertical vemos el tamaño de la muestra, vemos que el tamaño de la muestra es máximo independientemente del nivel de precisión o error aceptado, del 5, 10 o 20% que hemos utilizado, saldrá siempre máximo en un 50% de prevalencia.
Cuanto mayor sea la precisión deseada, es decir, cuanto menor sea el error aceptado, mayor será el tamaño de muestra. Es decir, si queremos que la precisión final sea de un 5%, necesitaremos notablemente más muestra que para un 10% de precisión o un 20%. La fórmula anterior no tiene en cuenta el tamaño de la población, por eso hay que realizar algunos ajustes. Además del clásico ajuste de redondeo al alza, ya que tenemos que tomar un número entero de animales y un pequeño incremento porcentual para compensar las posibles pérdidas de individuos que haya durante el muestreo y durante el estudio, deberemos hacer un estudio cuando la fracción de muestreo es mayor del 5%. Eso es clásico cuando estimamos medias o proporciones. Y el ajuste consiste en dividir el tamaño de la muestra calculado por 1 más la fracción de muestreo, es decir, el tamaño de la muestra partido por el tamaño de la población. Muchas gracias por su atención.